Mi yerno me llamó vaca vieja y fea en francés, allí mismo en mi mesa durante la cena. Su plan era casarse con mi hija para obtener la residencia y después divorciarse para quedarse con su herencia. Creía que yo era un viejo ingenuo incapaz de entender una palabra. Él no sabía que estaba hablando en la lengua materna de mi difunta esposa. Él no sabía que no solo me estaba insultando. Él estaba dándome fuerza. Y mientras sonreía y pasaba el pan, comencé a preparar la trampa que marcaría el resto de su vida con arrepentimiento. Me desperté temprano, como casi todos los días desde que la soledad se instaló en mi casa. El reloj de pared marcaba las 6 en punto y todavía se escuchaba el canto aislado de algún gallo lejano. Abrí la puerta de madera, que crujió como siempre después de la lluvia de la noche anterior. El olor a tierra mojada me golpeó fuerte, y el aire fresco de las afueras de Guadalajara se coló en mis pulmones. Tomé la escoba y empecé a barrer el patio, con calma, apartando las hojas húmedas que el viento había arrastrado hasta la entrada. Mientras recogía la basura en un costal, pasó mi vecino, don Eusebio, con su perro viejo de nombre Canelo. Me saludó con la mano, y yo respondí con una sonrisa cansada. Me preguntó cómo estaba el huerto de limones, yo le contesté que las ramas estaban pesadas por la lluvia y que necesitaban poda. Él rió, diciendo que siempre tenía algo entre manos, aunque ya era hora de descansar a mis años. Nos despedimos y seguí barriendo hasta dejar limpio el piso de cemento. Sentí el hambre y decidí caminar hasta la tiendita de doña Ramona. Ella estaba ya detrás del mostrador, acomodando botellas de refresco. Le pedí un par de bolillos crujientes y un cuarto de kilo de café en grano. Me los dio envueltos en papel, y como siempre me regaló una sonrisa acompañada de un cuídese mucho, don Eliseo. Caminé de regreso a casa, disfrutando del calorcito del pan en las manos. De vuelta en mi cocina, puse agua a hervir en la cafetera de peltre, molí los granos con el molino manual y pronto el aroma invadió el lugar. Me senté en la mesa, partí los bolillos, les unté frijoles refritos y desayuné solo, con la radio vieja encendida al fondo. El aparato hacía ruido, ese zumbido característico de los años, pero alcanzaba a escuchar las noticias, huelgas, política, inseguridad. Lo mismo de siempre. De repente, sonó el teléfono fijo. Miré el identificador, Jared. Limpié mis manos con el trapo de cocina y levanté el auricular. Papá, ¿cómo amaneció? Su voz sonaba alegre, juvenil, llena de vida. Bien, hija, respondí. Aquí, como siempre, batallando con los limones. Ella rió, y luego su tono se volvió entusiasta. Quiero darle una noticia. Gaelión consiguió un reconocimiento importante en el trabajo. Van a hacerle un evento y queremos que usted venga. Será una cena en un hotel de renombre, ya está todo reservado. Tiene que estar ahí, papá, es muy importante para nosotros. Me quedé en silencio unos segundos. La escuchaba hablar con tanta emoción que me contagiaba un poco. Al mismo tiempo, una inquietud me atravesaba el pecho, como un presentimiento difícil de nombrar. Claro que sí, hija, le contesté al fin. Yo iré. Prométalo, papá. No puede faltar. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Suspiré. El sol empezaba a entrar por la ventana y recordé que aún quedaba mucho trabajo en el patio, los arbustos desordenados, los limoneros cargados y las gallinas que habían roto otra vez la cerca. Me puse el sombrero de paja y pasé la mañana arreglando el terreno, clavando estacas y recogiendo ramas. El sudor me empapó la camisa, pero agradecí la fatiga porque me mantenía ocupado, distraído de los pensamientos que rondaban en mi mente. Por la tarde, me acerqué al taller de costura de doña Celia. Ella me había prometido ajustar un viejo saco gris que ya no me cerraba. El lugar olía a telas nuevas y a jabón de lavandería. Me entregó el saco colgado en una percha de madera y me dijo que ahora caía justo a la medida. Le pagué y salí a la calle con el saco bajo el brazo, sintiendo que llevaba conmigo una especie de armadura para el evento que se avecinaba. Mientras regresaba,
pasé frente a la cancha improvisada donde los niños del barrio jugaban fútbol. Me reconocieron y gritaron, «Don Eliseo, venga a ser portero un rato». Sonreí y les contesté que ya mis rodillas no aguantaban, pero uno de ellos corrió a abrazarme. Ese gesto sencillo me llenó de ternura. Seguí mi camino, arrastrando ligeramente los pasos, como si cada detalle del vecindario se quedara grabado en mi memoria. Al llegar a casa, abrí el viejo armario de madera. Saqué el saco recién arreglado, una camisa blanca y la corbata azul que guardaba para ocasiones especiales. Me probé el conjunto frente al espejo manchado y traté de abotonar con cuidado. El reflejo me mostró a un hombre mayor, con arrugas profundas y cabello casi blanco, pero aún con dignidad en la postura. En la sala, sobre el altar pequeño, estaba la foto de Luzbelia. Tomé un paño y limpié el vidrio del marco. Su sonrisa congelada me devolvió un golpe de nostalgia. Le hablé en voz baja, como suelo hacer, parece que tendremos otra reunión familiar, aunque ya no estés tú para calmar mis dudas. Cuando cayó la noche, saqué del cajón mi libreta de cuero, esa donde he anotado desde hace décadas los sucesos importantes de la familia. Con letra pausada escribí la fecha y la cita para la cena. Es un hábito que conservo, como si al escribir los compromisos se volvieran más reales. Cerré la libreta, apagué las luces y me acosté temprano. Afuera, la música de una cantina cercana se mezclaba con las risas de los parroquianos y con el ladrido ocasional de los perros callejeros. Me cubrí con la cobija ligera y cerré los ojos. No podía negar que sentía cierta ilusión por ver a mi hija feliz, pero también un cosquilleo de desconfianza que no lograba apartar del todo. Me dormí con la imagen de mi esposa en la mente y con la promesa silenciosa de estar presente en la cena, aunque algo dentro de mí ya empezaba a presagiar que aquella invitación no era tan simple como sonaba. El día de la cena amaneció con un cielo claro, sin rastro de nubes. Me levanté más temprano de lo habitual, porque quería preparar todo con calma. Encendí la luz del baño, me afeité con la navaja de siempre, y luego abrí la caja donde guardaba el betún. Puse los zapatos sobre un trapo, gastados en las puntas, pero todavía resistentes. Los froté con cuidado hasta que el cuero recuperó algo de brillo. Pensaba en que esos mismos zapatos me habían acompañado en tantas ocasiones importantes, mi boda con Luzbelia, la graduación de Jared, y ahora esta reunión que me parecía tan solemne. Me vestí con el saco recién ajustado por doña Celia, la camisa blanca y la corbata azul. El espejo del pasillo me devolvió la imagen de un hombre mayor, con las arrugas profundas en la frente, pero aún erguido, con la dignidad intacta. Antes de salir, me pasé la mano por el cabello canoso, lo peiné con agua para que quedara en su sitio. A las 9 ya estaba en la parada de autobuses. El camión llegó lleno, subí con dificultad, buscando un espacio donde sostenerme. Un vendedor ambulante recorría el pasillo ofreciendo chicles y cacahuates, 5 pesos la bolsita. La gente iba apretada, algunos mirando sus celulares, otros conversando en voz baja. Me acomodé junto a la ventana y observé cómo la ciudad despertaba, mercados levantando cortinas, niños con mochilas rumbo a la escuela, motociclistas esquivando autos en los semáforos. Casi una hora después, bajé en la Plaza de Armas. El bullicio del centro de Guadalajara era ensordecedor, claxones, pregones, pasos rápidos sobre la acera. Crucé varias calles hasta llegar al hotel que me había indicado Jared. La fachada era moderna, de cristal brillante, y en la entrada había un portero uniformado que sonrió con cortesía. Le dije mi nombre y enseguida me condujo hacia un salón reservado. Al abrirse la puerta, lo primero que vi fue a mi hija. Llevaba un vestido azul que resaltaba el brillo de sus ojos. Se levantó de la mesa y vino corriendo hacia mí, papá. Me abrazó fuerte y me dio un beso en la mejilla. Qué bueno que viniste, sabía que no me ibas a fallar. Le devolví el abrazo, sintiendo el perfume suave que solía usar desde joven. Entonces se acercó Gaelión Montoya. Llevaba un traje oscuro, perfectamente planchado, y una corbata de seda. Me estrechó la mano con firmeza, aunque sin calidez.
Don Eliseo, qué honor tenerlo aquí, dijo con voz engolada. Justo ayer cerré un contrato en Ciudad de México. Y las cosas van de maravilla. Yo asentí, sin añadir mucho. Detrás de él apareció Aranza Mireya, su madre. Una mujer de porte altivo, envuelta en un abrigo de terciopelo rojo, con un collar de perlas resplandeciendo en su cuello. Tomó mi mano y comentó con una sonrisa medida: se ve usted muy bien para su edad, don Eliseo. Ojalá yo conserve tanta energía cuando llegue a los 70. Me limité a agradecer, con una leve inclinación de cabeza. Un camarero trajo copas de vino tinto y canapés. Gaelión levantó la suya y brindó, por los nuevos proyectos que pondrán a esta familia en la cima. Aranza lo acompañó, y por las amistades influyentes que sabremos aprovechar. Los invitados en la mesa aplaudieron. Yaret, entusiasmada, intervino: papá, ¿sabía que compramos un departamento nuevo en el centro? Gaelión lo arregló todo, desde el crédito hasta la decoración. No tuve que preocuparme de nada. La miré sonreír, orgullosa, y sentí un nudo en la garganta. Mientras degustábamos la entrada, noté cómo Gaelión mantenía constantemente una mano sobre el hombro de mi hija, como marcando territorio. Ella parecía feliz, pero yo lo veía como un gesto de posesión. De pronto, sonó su teléfono. Sin levantarse de la mesa, contestó en voz alta, como si quisiera que todos escucháramos: no se preocupen. Todo está bajo control. Yo me encargaré de que nadie interfiera en lo que es mío. Cortó la llamada y se acomodó la corbata con aire satisfecho. Aranza llamó discretamente a un mesero y le susurró algo. Minutos después, trajeron una botella de vino caro, con la etiqueta dorada. Ella sonrió triunfalmente y brindó, para celebrar como corresponde al éxito de mi hijo. La comida se extendió varias horas. Algunos conocidos de Gaelión se acercaban a saludarlo. Él los presentaba diciendo: este es mi suegro, un maestro jubilado. Ya sabe, gente de otra época. Lo dijo con un tono que buscaba minimizarme. Fingí no darle importancia, aunque por dentro me dolía. Yaret, sin captar la ofensa, seguía mostrando orgullo. Le brillaban los ojos cada vez que alguien felicitaba a su esposo. Yo la miraba y me preguntaba en qué momento había depositado tanta confianza en él. Al terminar los platos fuertes, me excusé para ir al baño. En el pasillo, escuché a dos hombres que hablaban con Gaelión. ¿Entonces ya está hecho lo de la inversión?, preguntó uno. Sí, respondió él. Solo falta un detalle, pero está todo en mis manos. Nadie va a quitarme el lugar que me corresponde. Me quedé quieto, fingiendo arreglarme la corbata, y luego regresé a la mesa. Cuando sirvieron el postre, Aranza volvió a presumir sus contactos, mencionó a un diputado con el que había coincidido en un cóctel y a un empresario que le debía favores. Yo asentí en silencio, sin darles pie. Finalmente, la cena concluyó. Gaelión salió al pasillo para atender otra llamada. Aranza lo siguió con paso apresurado. Me quedé a solas con mi hija. Ella me tomó la mano, la acarició y me dijo: papá, ¿no se siente orgulloso de nosotros? Mire lo que hemos logrado. No quise entristecerla, así que sonreí. Claro que sí, hija. Si tú estás feliz, yo también. Nos abrazamos. Luego me levanté, la besé en la frente y le prometí que asistiría al evento mayor que planeaban. Al salir del hotel, la noche de Guadalajara me envolvió con sus luces y ruidos. Decidí caminar un poco antes de volver a casa. Pasé por un mercado nocturno, los puestos de fruta brillaban bajo las lámparas, y el aroma de la carne asada se mezclaba con el del maíz tostado. Escuché a los vendedores gritar sus ofertas y a los clientes regatear. Compré una bolsa de cacahuates para el camino. Caminé despacio entre la multitud, observando a las familias cenando, a los jóvenes riendo, a los músicos callejeros tocando rancheras. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, mientras en mi mente iba atando cada detalle que había visto esa noche,
las frases de Gaelión, la actitud de Arantxa, la forma en que presentaba mi papel en la mesa. Cuando finalmente tomé un taxi para volver a casa, me acomodé en el asiento trasero, con el saco todavía oliendo a tabaco y vino. Cerré los ojos y repasé cada escena. Me repetí a mí mismo que debía estar atento, que nada de lo que había visto era casual. Esa noche, al llegar a mi hogar, colgué el saco en el armario y me senté un rato en la oscuridad del comedor. Afuera seguían escuchándose los ecos del mercado y el ladrido lejano de los perros. En mi pecho pesaba una mezcla de orgullo por mi hija y de inquietud por lo que se estaba gestando. Su felicidad parecía completa, pero yo sabía que algo no encajaba. Apagué la luz y me fui a la cama, consciente de que aquella cena había sido solo un prólogo de algo mucho más grande que estaba por venir. Una semana después de aquella primera cena en el hotel, recibí la llamada de Jared. La reconocí de inmediato por el tono acelerado con que suele hablar cuando está ilusionada. Papá, me dijo casi sin respirar, Gaelión hizo una reservación en un restaurante francés muy famoso. Queremos que nos acompañe. Me quedé callado unos segundos. La palabra francés me llevó directo al recuerdo de Luzbella. A ella le encantaba la sopa de cebolla, la pedía siempre que celebrábamos nuestro aniversario. Cerré los ojos y respondí con calma, está bien, hija. Iré. El día acordado, me puse el mismo saco gris que doña Celia me había ajustado. Revisé 2 veces los botones, me puse la corbata azul y abrí el cajón donde guardaba la colonia que casi nunca usaba. Me eché un poco en el cuello, pensando que Luzbella me habría dicho que era demasiada, como siempre. Llamé un taxi desde la esquina. El conductor, un joven con gorra, me saludó cordialmente. ¿A dónde lo llevo, don? Al centro, a la calle Juárez, donde están los restaurantes. El tráfico estaba pesado. Desde la ventanilla vi los puestos ambulantes, la gente saliendo del trabajo, los vendedores de elotes ofreciendo sus productos. Yo iba callado, apretando las manos sobre mis rodillas. Al llegar, me encontré con un barrio iluminado como si fuera feria. Las luces de neón competían unas con otras, y la calle estaba llena de transeúntes buscando mesa. El taxi se detuvo frente a un local de fachada imponente. Sobre la puerta, en letras doradas, se leía, Le Papillon Bleu. Un mesero con uniforme blanco abrió la puerta de vidrio y se inclinó con cortesía. Bonsoir, monsieur. Bienvenido. Asentí, incómodo por el recibimiento tan ceremonioso, y lo seguí hacia el interior. La sala estaba decorada con lámparas colgantes que arrojaban una luz amarilla y cálida. Un pianista tocaba melodías suaves al fondo. Las mesas cubiertas con manteles blancos brillaban bajo las velas. Todo olía a mantequilla y a pan recién horneado. Allí estaba mi hija, saludándome con la mano. Llevaba un vestido azul marino y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Me abrazó en cuanto me acerqué. Papá, sabía que vendrías. Qué alegría tenerte aquí. A su lado estaba Gaelión, con traje oscuro y reloj dorado que brillaba demasiado bajo la luz. Me dio un apretón de manos breve y seco. Don Eliseo, qué placer, dijo. Hoy será una velada memorable. Al otro lado de la mesa estaba Arantxa, con un vestido de seda beige y un collar llamativo. Su sonrisa era afilada, casi ensayada. Siempre es un gusto verlo, don Eliseo. Cada día parece más fuerte. Un camarero trajo copas de vino y sirvió un bordó oscuro. Colocó la carta de menús frente a mí. Apenas la abrí, Jared se inclinó hacia mí con entusiasmo. Papá, tiene que probar el confit de canard. Es delicioso. Me acarició la mano y me miró con esos ojos llenos de ilusión. Mientras fingía leer la carta, observé cómo Gaelión pedía otro vino aún más caro. El camarero asintió y se alejó. Yo noté que Gaelión miraba su reloj con ansiedad, como si contara los minutos. De repente, Jared se distrajo revisando un mensaje en su celular.
Fue entonces cuando escuché a Gaelión inclinarse hacia su madre y hablar en francés, seguro de que yo no comprendería. Se bien l'homme en est qu'une bache inutile. Sa fille et son héritage sont mon billet doré. Mi corazón se detuvo un instante. Aranza rió bajo, tapándose la boca con la servilleta, y contestó, «Et-il croit que tú le admires». Sentí un calor subir desde el estómago hasta la cara. Pero mantuve los ojos en el menú, como si nada. No era la primera vez que escuchaba el idioma, Luzbelia me lo había enseñado durante años, con paciencia y cariño. Cada palabra quedó grabada en mi mente como un golpe. Llegó la sopa de cebolla, humeante. El aroma me hizo recordar las noches con mi esposa, cuando reíamos juntos en aquel pequeño restaurante francés de la ciudad vieja. Tomé la cuchara con mano firme y probé un sorbo. El sabor era el mismo, pero el contexto lo volvía amargo. Gaelión levantó su copa, chocó con la de su madre y sonrió a Jared, que seguía hablando alegremente de su trabajo. «Papá, hoy en la oficina todos me felicitaron», me dijo ella. «Dicen que tengo suerte de tener un esposo que me apoya en todo». La miré. Qué ironía escuchar esas palabras mientras yo acababa de ser testigo de la burla más cruel. El camarero retiró los platos y trajo el plato fuerte. Me atreví a preguntar algo banal para disimular. «¿Y este pato, cómo lo cocinan?» Gaelión respondió seco, confitado, don Eliseo. «Nada complicado». Luego volvió a inclinarse hacia su madre y murmuró, creyendo que nadie lo entendía, «Après tout, JMD/cera y de elle». Las palabras fueron un cuchillo. Me temblaron las manos, pero las escondí bajo la mesa. Jared, ajena, sonreía. Tomé mi copa de vino y la choqué con la de mi hija. «Por ti, hija», dije, obligándome a sonreír. Ella rió, feliz, y bebió un sorbo. Mientras tanto, Gaelión miraba alrededor, seguro de su papel. Yo lo miraba en silencio, conteniendo la rabia. En mi interior ardía un fuego, pero mi rostro permaneció sereno. Sabía que ese momento debía guardarlo, memorizar cada gesto, cada palabra, porque más adelante se convertiría en mi arma. La cena continuó entre risas superficiales y conversaciones triviales. Yo apenas probaba la comida. Cada vez que escuchaba a Gaelión hablar, veía en su voz un veneno disfrazado de elegancia. Aranza reía con exageración, alardeando de conocidos y de cenas pasadas en París, mientras yo solo pensaba en mi hija, en lo frágil que se veía junto a ellos. Al final, cuando trajeron un plato de quesos franceses, Jared insistió en que probara un trozo de brie. Lo hice, aunque apenas sentí el sabor. En mi cabeza resonaban las frases en francés, como un eco imposible de callar. La velada terminó con el brindis de rigor. Gaelión agradeció a todos con un discurso breve, mencionando su visión de futuro y el respaldo incondicional de su familia. Yo levanté la copa, fingiendo alegría. Cuando salimos a la calle, la noche de Guadalajara seguía viva. Los coches pasaban veloces, la gente reía en los bares cercanos, y un grupo de mariachis tocaba en la esquina. Yo caminé despacio hacia el taxi que me esperaba. Antes de subir, un muchacho me ofreció una rosa roja. La tomé sin pensarlo. Me senté en el asiento trasero del taxi con la flor entre las manos. Miré por la ventana mientras la ciudad se alejaba y apreté el tallo hasta sentir las espinas en la piel. Sabía, sin decirlo aún, que algo había cambiado para siempre. El camarero retiró los últimos platos principales y regresó con una bandeja de postres. Colocó frente a cada uno de nosotros un pequeño cuenco con crème brûlée. La superficie dorada brillaba bajo la luz tenue del salón. Jared, entusiasmada como una niña, tomó la cucharilla y golpeó suavemente la capa de azúcar caramelizada. El sonido del crujido la hizo reír. Yo la observé con ternura, hacía tiempo que no la veía tan despreocupada. Gaelión, en cambio, se recostó en la silla. Sacó el teléfono móvil y empezó a escribir con rapidez, con una media sonrisa de satisfacción en los labios.
La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Lo miré de reojo, y la impresión que me dio fue la de alguien convencido de haber ganado una partida que solo él creía estar jugando. Tomé mi servilleta y limpié despacio mis labios, como si ese gesto rutinario me diera unos segundos para ordenar lo que estaba a punto de hacer. Sabía que no podía dejar que aquella velada terminara como si nada hubiera pasado. El veneno de sus palabras en francés aún me ardía en los oídos. Me puse de pie lentamente. La silla crujió al moverse hacia atrás. Gaelión levantó la vista de su teléfono, algo sorprendido, y también se incorporó, extendiéndome la mano con una sonrisa forzada, la misma que usaba siempre que quería aparentar cordialidad frente a los demás. Yo estreché su mano con fuerza, mucho más de lo que esperaba. Lo miré fijo a los ojos y, sin pestañear, pronuncié con voz clara, «Je parie que les autorités mexicaines comprendront aussi». Sentí el temblor en su mano de inmediato. Su rostro perdió el color, como si la sangre se hubiera retirado de golpe. La sonrisa desapareció, y por un instante pareció no entender cómo podía haberlo dicho. Arantxa dejó caer la cuchara sobre el platillo. El sonido metálico retumbó en el silencio repentino de la mesa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y, con manos temblorosas, buscó aferrarse al brazo de su hijo. Jared, confundida, me miró con expresión de sorpresa. «Papá, ¿qué acaba de decir?» Me giré hacia ella, suavicé el gesto y acaricié su mano. «Nada importante, hija. Solo un brindis por la salud de todos». Ella sonrió débilmente, aún desconcertada, y volvió la vista hacia su postre. No insistió. Mientras tanto, los meseros intercambiaban miradas incómodas. Uno de ellos fingió acomodar las copas, otro se alejó con pasos apresurados, evitando mirar demasiado. La atmósfera se había vuelto densa, cargada de un silencio que no coincidía con la música suave del piano al fondo. Solté la mano de Gaelión, que aún me apretaba con rigidez, y tomé mi abrigo del respaldo de la silla. «Gracias por la cena», dije con serenidad. Me dirigí hacia la salida. A mis espaldas escuché el murmullo atropellado de Arantxa en voz baja y un intercambio de frases rápidas entre ella y su hijo. No quise oír más. Al abrir la puerta del restaurante, el aire nocturno me golpeó de frente. Era fresco, impregnado con el olor de la lluvia que había caído unas horas antes. Respiré hondo, como si por fin pudiera llenar mis pulmones después de tanto contenerme. La calle estaba iluminada por farolas amarillentas y carteles de neón. A lo lejos, se escuchaba la música estridente de un bar cercano, mezclada con risas y conversaciones de clientes que salían a fumar. El contraste con la tensión que había dejado atrás era brutal. Caminé despacio por la acera, dejando que mis pasos resonaran sobre el pavimento húmedo. Los autos estacionados reflejaban la luz de los faroles. Cada tanto, un coche pasaba y sus faros iluminaban fugazmente la calle mojada. En la esquina, un muchacho con un ramo de rosas se me acercó. ¿Una flor para la dama?, preguntó con sonrisa cansada. Negué con la cabeza, pero me detuve un segundo. «Deme una», le dije al final. Él me entregó una rosa roja a cambio de unas monedas. La tomé y seguí mi camino. Mientras esperaba un taxi, jugueteaba con la flor entre mis manos. El tallo tenía espinas, y una de ellas me pinchó la palma. En lugar de soltarla, la apreté con más fuerza. La sangre me brotó en un hilillo, y esa pequeña punzada me recordó que estaba vivo, que aún podía resistir. Un taxi libre se detuvo. El chofer bajó la ventanilla y me preguntó, «¿A dónde, don?». Le di mi dirección y subí al asiento trasero. Me recosté, con la rosa en la mano, apoyada contra el pecho como si fuera un juramento silencioso. Mientras el coche arrancaba, vi por el retrovisor cómo las luces del restaurante se alejaban, junto con las sombras agitadas de quienes quedaban dentro. Cegaramente intentando disimular el miedo que yo había sembrado con una sola frase.
El motor rugía suave y el limpiaparabrisas se movía de vez en cuando para apartar las últimas gotas de lluvia. Afuera, la ciudad seguía con su vida, parejas caminando bajo paraguas, vendedores guardando sus puestos, un perro husmeando entre las bolsas de basura. Todo parecía seguir igual, pero para mí nada lo era ya. Apreté la flor contra el pecho y cerré los ojos un instante. No pensé en Gaelión ni en Aranza. Pensé en mi hija, en su risa sincera al romper el caramelo de su postre, en su inocencia al creer en un matrimonio que yo ya sabía condenado. Me juré, en silencio, que a partir de esa noche no permitiría que nadie más jugara con la vida de Jared. El taxi dobló por una avenida ancha, y dejé que el vaivén del recorrido me meciera. Afuera, las luces de la ciudad formaban destellos que parecían estrellas caídas. Yo sabía que el camino apenas comenzaba, pero dentro de mí había tomado la decisión, no callar más, no permitir más. Y aunque no lo dije en voz alta, supe que Luzbella, desde donde estuviera, había escuchado mi promesa. Después de aquella cena en el restaurante francés, apenas pude dormir. Pasé la noche en vela, sentado frente a la mesa de madera del comedor. Encendí la lámpara pequeña y abrí mi libreta de cuero, la misma donde escribo pensamientos dispersos desde que enviudé. Con la pluma en la mano, tracé algunas frases en francés, como si escribir en ese idioma fuera una forma de dominar la rabia que todavía me recorría. Je dois me calme. Je dois protéger ma fille. Lo repetí varias veces hasta que las letras se borraron en mis propios ojos cansados. El amanecer llegó con el canto de los gallos de las granjas vecinas. El eco de su canto me hizo comprender que no podía quedarme quieto. Había llegado el momento de actuar. Guardé la libreta en el cajón, me puse la chaqueta y salí rumbo a la central de autobuses de Guadalajara. El aire de la mañana era fresco y llevaba consigo olor a pan recién hecho. En la terminal, un bullicio constante de vendedores ofrecía café de olla y tamales humeantes. Compré uno envuelto en hoja de maíz y lo comí de pie mientras esperaba en la fila. El calor del maíz me reconfortó, aunque el estómago todavía estaba encogido por los recuerdos de la noche anterior. Subí al autobús rumbo a Ciudad de México. Encontré un asiento junto a la ventana, el cojín gastado y el respaldo flojo. A mi alrededor, una madre arrullaba a su bebé y un joven con audífonos movía la cabeza al ritmo de su música. Cuando el motor arrancó, el vehículo vibró con fuerza, y sentí que cada sacudida del camino me arrancaba de mis pensamientos. La carretera se extendía entre campos verdes y pueblos polvorientos. Vi hombres doblados sobre la tierra, recogiendo mazorcas, mujeres colgando ropa en los patios y perros corriendo tras las llantas de los camiones. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, mientras yo viajaba con la certeza de que mi vida y la de mi hija estaban a punto de cambiar. A mediodía, el autobús se detuvo en una estación de descanso. Los pasajeros bajamos a estirar las piernas. Había puestos improvisados que vendían tacos, refrescos y dulces. Me acerqué a una nevera y compré una soda fría. Un